Buenos días de nuevo a todos. Le comentaba a Mario que vamos a como correr un poquito igual para cubrir por lo menos estos temas porque podamos terminar a tiempo. Hola, Emanuel. Hoy vamos a comenzar. Recuerdan que la vez pasada nos quedamos viendo lo que implicaba el arte paleocristiano, ¿no? Terminamos de ver como este primer acercamiento a lo que fue el arte del arte primitivo cristiano. Entonces, hoy vamos como a esta segunda etapa que se sitúa ya más eh, aproximadamente a finales del siglo cuarto, principios del siglo quinto, y bueno, tiene que ver con primero la división del Imperio Romano. Esta división del Imperio Romano, ah, sabemos que pues era muy grande el Imperio de Roma, entonces vamos a encontrar lo que se divide en dos partes, ¿no? Tenemos el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Ah, esperen, es que creo que no está grabando. Ya, ok. Bueno, en esta división del Imperio Romano es donde vamos a entrar a esta segunda etapa que es conocida como la Edad Media. La Edad Media es una de las etapas más complejas, un poco complicada de hablar, porque abarca muchísimo tiempo. A veces tenemos como la idea de que la Edad Media solamente es esta parte de los caballeros, como del siglo XIII al siglo XV aproximadamente, pero no es así. O sea, la Edad Media este periodo empieza a correr desde el siglo V aproximadamente hasta el siglo XIII. Entonces, pues, lo importante de esta idea es como tener estas dos concepciones en esta división que se va a dar, ¿no? La alta edad media y la baja edad media. ¿Por qué son estas dos divisiones? Porque por lo mismo que es un periodo larguísimo, vamos a tener como esta idea de cómo el cristianismo, que creo que es como donde se da todo el esplendor del arte cristiano, cobra relevancia en un texto de Humberto Eco, que es Historia de la Cultura, son 3 tomos, el que refiere a la Edad Media, habla de que esta se caracteriza por su tendencia a traducir todas las aportaciones culturales de otras épocas y de otras civilizaciones a términos cristianos. Y eso, bueno, pues habla un poco de lo que ya referíamos, ¿no? Que aquí en este contexto vamos a encontrar como muchísima influencia de muchísimas otras culturas, pero todas ellas van a ser llevadas a esta representación del cristianismo. Por ello, en primer lugar, pues vamos a tener como dentro de esta alta edad media va a correr como este periodo que se conoce como arte prerrománico, en esta idea del arte prerrománico que se sitúa aproximadamente entre el siglo V y el siglo XI después de Cristo, vamos a hablar de que se habla de una circunstancia temporal en la que, pues obviamente, hablamos de que el arte prerrománico se desarrolla en esta parte del Imperio Romano de Occidente. Si bien el arte prerrománico es influido por 3 aspectos, podríamos hablar como de 3 cortes dentro de ese periodo, el arte ostrogodo, el arte lombardo y finalmente el arte carolingio. Este periodo se va a caracterizar porque hablamos de que en esta parte del imperio hay una invasión, una conquista por parte de grupos bárbaros que son conocidos como los godos. Y pues en esta invasión de pueblos germánicos, porque los godos son diferentes pueblos germánicos que conquistan esta parte de Europa que se conforma principalmente por España, Francia y Alemania, vamos a tener como esta presencia de otras culturas y cómo se van incorporando al cristianismo. Eh, Principalmente vamos a encontrar como las influencias del arte en el arte ostrogodo y en el arte lombardo van a ser como influencias de carácter arquitectónico. Sin embargo, lo que resalta y más se conserva de este periodo, dado también como el periodo de tiempo en el que se desarrolla, es lo que encontramos en el arte carolingio.
es ahí donde podemos hablar ya como de una concepción de arte particular, donde ya se van viendo como un poco características que van a influir un poco más en esta concepción del cristianismo, no solamente en el ámbito arquitectónico. Entonces, igual, por un poco por el tiempo, vamos a tocar los dos primeros tipos de arte, las influencias ostrogodas y lombardas, de manera un poco más general, y me voy a detener en el arte carolingio porque va a ser como un parteaguas, sobre todo también para entender cómo van coexistiendo este periodo con el Imperio de Oriente, ¿no? Que tiene que ver más con el arte bizantino. En esta idea del arte carolingio, bueno, no en esta idea, en este espacio-tiempo del arte carolingio, la figura que más va a ser relevante va a ser la figura de Carlomagno, que es el primer emperador que se considera como sacro emperador romano, y gracias a él es como aparece este arte oficial, este arte que tiene como un carácter más cortesano y que no solamente es asociado a la figura del emperador de él, de Carlomagno, sino tiene que ver más como con esta idea incluso de la parte imperial de Cristo. La obra que vemos aquí es un retrato de Durero, es un retrato ya más gótico renacentista. Y pues bueno, esto solo lo pongo como carácter ilustrativo. Nada tiene que ver este periodo en el prerrománico, pero pues nos sirve como para darnos una idea de Carlomagno. Y bueno, también vamos a ver que la pintura va a tener un poco mayor expresión a diferencia de las dos primeras partes del arte ostrogodo y el arte lombardo, porque vamos a empezar a hablar de los libros miniados, miniaturas, citándolos ya en el contexto como a finales, entre el siglo VIII al siglo XI, como en esta parte ya final de lo que implica todo el prerrománico. ¿Y por qué es importante? Porque también en esta época pues vamos a empezar a hablar como de el arte monacal, porque comienzan como los primeros monasterios y pues eso también es una parte importante para entender la producción artística de esta época. No sé si hasta aquí alguien tenga una duda. No, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a continuar. A lo que me refería de esta primera parte del arte ostrogodo, vamos a encontrar como mucha influencia incluso bizantina que va coexistiendo. Este es un ejemplo de el baptisterio arriano. Ustedes recordarán que la sesión pasada hablábamos como de esta constitución de los planos en cuanto a arquitectura de los baptisterios, ¿no? Que son de planta octagonal y ya hablábamos del simbolismo de esas plantas. En este caso, ya los baptisterios van a tener una decoración un poco más profunda y va a estar como muy influenciada también por el arte bizantino, que ahorita vamos a andar en ello, pero va a ser con la aparición de los mosaicos. En este caso tenemos aquí una representación del bautismo de Jesús. ¿Alguien quiere compartir qué es lo que ve? Sin miedo. ¿No? ¿Nadie? Este, yo lo que alcanzo a apreciar es que está hecho con piedras, o sea, no es una pintura como tal. ¿Mm? ¿Podría ser eso? Sí, o sea, yo me refería más como a qué es lo qué ven representado, ¿no? O sea, me refería más como a esta parte de descripción iconográfica de qué es lo que vemos. Pero sí, en cuanto a material tienes razón, o sea, no es una pintura, aunque podría parecer, pero no, o sea, son piedras, es un mosaico que está constituido, obviamente no, la calidad de la imagen no le hace justicia al, al carácter de los materiales, ¿no? Pero sí, o sea, en cuanto a técnica, estamos hablando de que los mosaicos se constituyen un poco como en esta forma en esa época, es un estilo que se llama, mm, eh, no, se me fue el nombre, Opus Thessalum, ajá, Opus Thessalum, que es
la creación de teselas a partir de diversos colores con una mezcla de vidrios y piedra. Pero bueno, esto, insisto, es como de una influencia más bizantina, porque ellos van a ser los maestros del mosaico, sí, de los mosaicos. Entonces, no sé, yo me refería más como qué es lo que vemos, que creo que es obvio el tema que está representado, ya que estamos hablando de un baptisterio, pero sí me gustaría como que me dijeran qué elementos ven, porque aquí hay algo súper particular que tal vez puede causar como cierta extrañeza. Pero a ver, se los acerco más. No sé si alguien quiera como contar qué está viendo. Pues es como Jesús en el bautizo, ¿no? Y arriba el Espíritu Santo Ujú. que va a descender, o sea, está como en movimiento, y pues el elemento del agua y San Juan, pero la otra figura es la que, la de, que parece como unos cuernos, Ujú. ajá, pues no sé si representa como al mal o a Satanás y alrededor yo supongo que son como los apóstoles, ¿no? Así es. Bueno, pues alrededor tenemos la figura de los 12 apóstoles que tienen cada uno una corona, si se dan cuenta. Y las palmas, ¿no? Que tiene que ver con un poco de referencia incluso al martirio, porque ya estamos en esta época de que ya se conocían los mártires. Y bueno, respecto a la figura que señalabas, sí, ¿no? O sea, tiene unos cuernitos. Sí, ¿alguien quería decir algo? Ok, bueno, tenemos obviamente Jesús, que sabemos que es Él porque el Espíritu Santo está posado sobre Él, pero también tenemos el nimbus. Creo que esto se me había pasado a mencionárselos y no lo había dicho. Las aureolas que rodean, las demás son aureolas, pero cuando se trata de la figura de Jesús o de María, se le va a llamar nimbo. Nimbo o nimbus, es lo mismo. Entonces, por esta concepción, pues sabemos que se trata de Jesús, ¿no? Por la referencia como más directa del Espíritu Santo. Obviamente la figura de San Juan Bautista, como la conocemos, como el hombre barbado, esta figura un poco más que habla del desierto, y pues igual seguimos manteniendo como esta idea del Jesús joven, ¿no? Un Jesús que todavía no muestra esas características barbadas. Incluso pues parece un niño, ¿no? O sea, se ve como un adolescente, se ve súper chiquito. Am, no, es Nimbo, con N. Se los escribo en el chat, Nimbo o Nimbus. Ujú. Ese es el nombre de la aureola que representa a Jesús. Y en esta parte, pues aquí lo que tenemos, no sé si a ustedes les parecerá como esta especie como de una representación de Dios romano, Dios griego. O sea, evoca mucho como esta idea del dios Neptuno, ¿no? Que es como este dios del mar, del agua, y por eso tiene como los cuernitos, como de cangrejito. No sé si se alcanza a ver como que son como cangrejitos. Pues esta Mira, yo y mi representación... mala conciencia pensando que era Satanás. No, está bien, está bien. Por eso vamos como aprendiendo de contextos. Aquí lo característico de esta representación es que este personajito, o sea, está haciendo referencia al río Jordán. O sea, esto es el río Jordán. Es lo que nos está diciendo que es el río Jordán donde se bautizó Jesús. Y hablábamos como ese sincretismo, ¿no? De cómo la influencia de este arte todavía como de estas concepciones como romanas sigue muy presente y obviamente va a ayudar a construir como toda la iconografía de lo que significa, de lo que implica el simbolismo en el arte cristiano. Otro de los aspectos más importantes es el hecho de que la paloma está arrojando agua sobre el mismo Jesús. Es decir, aunque sabemos que quien bautiza es eh, San Juan Bautista, o sea, quien está bautizando es el Espíritu Santo. Y habla también como este pasaje bíblico, ¿no? De que dijo San Juan Bautista, yo te bautizo con agua, pero habrá alguien que viene y que va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, en esta concepción, pues es como la importancia de las influencias y cómo van construyendo todo esta descripción y esta concepción iconológica.
Respecto, este es lo mismo, solo que aquí ya se ve como la cúpula de, bueno, el ábside de lo que es el baptisterio. Igual, no sé si se alcanzará a apreciar, pero aquí también tenemos algo súper importante, aunque está de cabeza, pero es la cruz. La cruz, aquí está la cruz y está como en un cojín, ¿no? Que también implica la importancia del sacrificio de Dios. Entonces, pues aquí ya podemos como apreciar toda la imagen con cómo el bautismo de Jesús está rodeado por los 12 apóstoles. Incluso están como las señales, aquí están los clavos, el manto y la corona de espinas. Entonces, pues bueno, eso es un poco de lo que hablamos en estos primeros años del arte prerrománico. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Mm, bueno, confío en que no la haya. Así que pasamos a lo siguiente. Y pues bueno, como les decía, me voy a centrar un poco más en el arte carolingio, porque sí es como algo más complejo y va a tener también como toda una constitución. Entonces, en esta idea de el arte carolingio o renacimiento carolingio, también conocido así, es la época en la que Carlomagno, el emperador, eh, obviamente va a traer de vuelta, va a intentar traer de vuelta el resplandor de lo que era el Imperio Romano. Va a intentar recuperar ese esplendor del Imperio Romano y obviamente como un emperador consagrado al cristianismo, tanto que se hizo llamar Sacro Emperador Romano. En este intento de la recuperación, pues se va a encontrar o sea, como que en él se va a concebir la figura del Imperio Romano, es decir, como que el emperador adquiere ese nivel más de sacralidad, ya no es como simplemente un emperador, sino como que él mismo, es la figura del imperio. Entonces, obviamente, dado la importancia y la magnitud de esto, pues como todo emperador debería tener un lugar digno para sentarse, ¿no? Y uno de ellos, pues va a ser quizá lo más relevante dentro de este periodo, es la construcción del Palacio de Aquisgrán. Aquí vamos a encontrar una planta de cómo se constituía este conjunto de edificios que conformaban el palacio. Lamentablemente el palacio ya no existe y son solamente recuperaciones. Si acaso tenemos un poco lo que es la Capilla Palatina, en lo que ahorita vamos a profundizar. Y pues bueno, es solamente como una idea de lo que implicaba el esplendor de este palacio, de este edificio. Y bueno, aquí como podrán ver, como que señala más un poco cómo se constituía de este lado. Luego reconoceremos como esta planta como circundada que pues hace referencia a la capilla palatina de planta octagonal, obviamente. Y pues bueno, estos son como más los termos, los baños, que los baños eran muy importantes en aquella época, y pues el Palacio de Audiencias, que es más donde se encontraba todo, donde se llevaba el poder político. Y esto es muy importante porque también nos habla como de esta unión que, no, que existía entre la religión y el poder político, no había separación, ¿no? Entonces podemos ver que tanto la parte que se dedicaba al culto, a cuestiones sagradas, estaba unida a un palacio de audiencias donde se llevaba a cabo como esta parte pública de la política. Entonces eso también como que tiene una importante concepción, esta parte que une estos dos edificios habla como de esa unión, o sea que no eran indivisibles, que tenían que todo esto constituía un solo poder y pues obviamente estaba reflejado en la figura del emperador. Obviamente estaba la sala del tesoro y pues bueno, estos eran como las habitaciones, los aposentos de lo que constituía el emperador Carlomagno. Este es igual la descripción de la planta de la Capilla Palatina, porque en cuanto a arte sacro es como lo más importante. Aquí lo curioso es que nosotros hablábamos ya de que lo que estaba representado como planta octagonal era el baptisterio. ¿Alguien recuerda por qué les hablaba de que el baptisterio tenía esta planta octagonal? O sea, ¿qué significaba la planta octagonal en el baptisterio?
¿Te cuento? Sí, Ruth. Recuerdo que decías que simbolizaba el círculo como el cielo, Ujú. ¿no? Como esta también como figura que representa lo perfecto en el universo. Y el octágono era la Tierra, Hablábamos de que situábamos dos cuadrados, o la sea, dualidad, ¿no? exactamente, y si desplazamos los cuadrados, da como esta figura octagonal, obviamente, ¿no? Entonces, en esta idea de la circunferencia, gracias Ruth, sí, tienes razón, hablamos de esa unión como de la tierra y el cielo, ¿no? De lo espiritual. Y decíamos que esa unión pues llegaba a través del bautismo y por eso en los baptisterios era muy importante la planta octagonal. Aquí, en esa parte de sincretismo, en esa parte en la que Carlomagno eleva esta idea del arte como mm, una figura sacra ligada a lo político y a lo religioso, ya no solamente esta concepción de unión de lo terrenal con el cielo, la va a encontrar en esta edificación de la capilla. Por eso, esta ya no va a ser un baptisterio, va a ser una capilla que cumple con esas características en cuanto a la planta octagonal. No sé si alguien quería decir algo. Ok, bueno, esta es igual como una reedificación de cómo estaba constituida, un corte que nos permite ver como la constitución de la Capilla Palatina. Y bueno, aquí lo más curioso es que en el centro, obviamente no se ve, y creo que la imagen quedó muy borrosa, pero vamos a encontrar que en el centro se encontraba, eh, aquí se ve como el circulito, y sobre este circulito se encontraba elevada una como coronita. No, creo, la imagen se ve muy borrosa, no sé por qué, no sé si no cargó bien, pero esta coronita implica la Jerusalén celeste. Entonces, en esta constitución de la Jerusalén celeste es igual esta idea de traer esta idea de la Jerusalén celestial a la tierra y cómo se materializa en el arte, porque pues obviamente el único que tenía el poder para hacer eso era un sacro emperador como lo fue Carlomagno. Por ello, la Capilla Palatina me gustaría ahondar más como en su decoración, pero lamentablemente se incendió hacia el siglo XIII, siglo XII, por lo que se perdió y pues toda su decoración se reconstituyó, pero pues obviamente ya pertenece a otro periodo. Se trató como de respetar las ideas por los planos que existen de lo que Carlomagno quería, de lo que Carlomagno pidió, pero pues obviamente ya estamos hablando de que implica otra época, ¿no? Ya hay otras influencias y pues obviamente se va a ver mermado por el paso del tiempo aquello. Y en esta idea también de la figura de Carlomagno, cabe decir que a pesar de que pues él pidió todo esto, él no logró ver terminada totalmente la capilla palatina de Aquisgrán. O sea, él solamente como sentó las bases, dijo lo que quería, pero él tampoco logró terminarla a ver porque pues muere antes. Entonces, por eso en cuanto a arquitectura es como el referente más importante, este Palacio de Aquisgrán. En cuanto a la constitución de lo que ya les mencionaba, o sea, ideológicamente todo lo que significaba. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ok. Igual, les voy avisando, Mario, también para que tú sepas, ya me está avisando del tiempo de la reunión, entonces no sé si nos vaya a cortar. En dado caso de que nos saque, o sea, para que no se espanten, ya saben que aquí estamos y pues regresamos, ¿no? Lo solucionamos sin problema. Pero por si de repente... Con el mismo, perdón, con el mismo link, ¿verdad? Sí, con el mismo link. Por si se cierra, para que volvamos a entrar y ya. Bueno, en esta parte de la constitución del arte carolingio, ya les refería que se llama Renacimiento carolingio, pero igual se me pasó señalarles por qué se le llama así. Es Renacimiento porque en esta parte este Carlomagno fue de los primeros en buscar esa unión de la ciencia
con el arte y sobre todo como que la importancia del estudio y de la intelectualidad. Por eso en esta época van a empezar a aparecer los primeros monasterios, las primeras abadías, que van a cobrar muchísima importancia, porque van a ser los lugares de trabajo donde se van a constituir los libros miniados. Ya al principio les refería que en esta época es donde la pintura va a tener mayor esplendor y mayor representación en los libros miniados. O sea, no quiere decir que no existiera pintura fuera de los libros, pero lo que vamos a tener como principal acercamiento es lo que encontramos en estos libros, porque van a ser como, se le llama así porque son miniaturas que se hacían en las inscripciones de los libros para ilustrarlas y pues tenían una complejidad increíble. Y pues obviamente ellos elaboraban en lo que eran los recintos monacales, en las abadías. Incluso, no sé si ya habrán visto, siempre es como el referente, creo que por excelencia, esta reconstrucción que hace Umberto Eco en su novela El nombre de la rosa. No, libros miniados, de miniatura. Igual ahorita les voy a poner unos ejemplos. Y bueno, antes de pasar a los libros miniados, como les decía, la pintura no es únicamente ahí, no es como que no existiera fuera de, pero vamos a encontrar dos representaciones importantes que marcan igual el rumbo como de todo lo que conocemos y ya como de estos programas iconográficos acerca del arte cristiano. Y pues primero es la representación del Cristo Pantocrátor y el siguiente del Tetramorfos. Ok, vamos a hablar primero de Cristo Pantocrátor y después del Tetramorfos, aunque casi siempre van ligados. O sea, difícilmente vamos a encontrar a uno solo sin que tenga al Tetramorfos o vamos a encontrar al Tetramorfos sin el Cristo Pantocrátor. O sea, es como siempre van a ir juntos. Entonces eso también nos va a permitir diferenciar al Cristo Pantocrátor de otra concepción que se le conoce como el Majestes Domini y, ok, no los confundo, ahorita hablamos de eso. Bueno, en primer lugar, el Cristo Pantocrátor. Pantocrátor es una palabra, un compuesto griego que viene de pantos, que significa Dios. Esta acepción de lo que figura la figura de Cristo y Kratos, que es poder. Entonces, Pant es más ligado como esta idea del todo, del todo, de todo lo que implica como esta idea de Dios, como la referencia del todo. Entonces, Cristo Pantocrátor significa Cristo Todopoderoso. Por eso es en esta idea de cómo va renaciendo esta figura del emperador, también es como importante señalar la figura de Dios como el emperador de todo, ¿no? Aunque Carlomagno como sacro emperador romano era importantísimo y era una figura muy, muy elevada, obviamente con esto, con la representación del Cristo Pantocrátor, se refiere a que su representación es aún más elevada, que estamos hablando de algo que es todavía más grande que el ser humano. Y bueno, es aquí donde vamos a tener como la primera representación y características del nimbo. ¿Qué ven en estos nimbos? La cruz, ¿puede ser? Así es, en la cruz. Eso es muy importante porque es el único, solamente Cristo va a tener esta representación de la cruz dentro de su nimbo. O sea, eso es importantísimo, ¿no? Y obviamente esto ya tiene que ver más como una influencia que vamos a encontrar mucho, sobre todo en la construcción del icono bizantino, que ya hablaremos. Y bueno, otra de las cuestiones más importantes es, ¿qué otra cosa ven en esto? Está sentado, ¿no? Como en el trono. Así es, eso también es súper importante porque esto es como lo que hace el trono, hace referencia como esta idea del emperador, ¿no? Esta idea del sumo rey. Sumo sacerdote, ¿no? Así es. Dios Sí, pasa a Cristo. exactamente. Entonces,
el Cristo Pantocrator ya tenemos como dos características que lo van a definir y nunca van a faltar. Es el hecho de que está sentado y la cruz. Otra cosa que vean, ¿Los ángeles alrededor o apóstoles? No sé. Son a ángeles. esto ahorita Hermanos. vamos a abordarlo. Es, no, sí es muy importante, pero yo ahorita quiero que se centren solo en la figura de Cristo. Ah, de Cristo, vale. Ajá, solo de Cristo. No hagan caso a lo que hay alrededor. Ahorita no existe el alrededor. El libro, Así es. El libro va a ser una de las cosas más importantes porque nos va a estar narrando el libro. Renato dice la mano bendiciendo. Sí, la mano es lo más importante del Cristo Pantocrátor, pero la mano no está bendiciendo. Si vemos, la mano tiene una posición así, como de amor y paz, casi, casi, ¿no? Muchas veces vamos a ver que estos dedos van a tocar, no sé si me estoy viendo, pero espero que sí. Sí, 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 te ves. Ah, gracias. Los dos dedos van a tocar el pulgar, aunque no siempre, pero esta posición nos habla de la naturaleza de Cristo. Sus dos naturalezas, hombre y Dios, y de el Espíritu Santo, o sea, de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, Dios Hijo y Dios Padre. Entonces, igual la mano, que podría ser como una pose nada más como ala y se va, tiene este simbolismo súper complejo que a veces pues pasa desapercibido, ¿no? Y por eso es tan importante porque el Cristo Pantocrátor como Cristo Todopoderoso nos está hablando de su naturaleza. Entonces por eso es muy importante las manos. A ver. Aquí, por ejemplo, no se alcanza a distinguir, pero aquí sí está tocando lo que les mencionaba, ¿no? Los dos dedos con el pulgar. Y, o sea, puede que algunas veces estará más abierto, algunas veces estará tocando, eso no varía, sigue significando lo mismo. El libro representa el Evangelio, y el Evangelio pues es como la parte más importante porque nos va a narrar toda la vida de Cristo, ¿no? Entonces es también esta referencia a lo que implica y simboliza la figura de Cristo. Y pues con esto vamos a dar pie a lo otro, que era lo que ya les mencionaba acerca de esta palabra que suena sumamente rara y es como de, ¿qué carajo es eso? El tetramorfos. El tetramorfos, pues obviamente por su locución, no sé, ¿a qué le suena? Griego. Ujú, sí, pero como que creen que signifique, o sea, ¿qué creen que simbolice? Acude. Como una transformación, ¿no? De Dios. Pues no. Tetramorfos, de Bueno, hecho, habla de... Ujú. sí, 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 Digo, el tetra habla del... indica el número, ¿no? 4. Y los exactamente. morfos, obviamente, es la forma, ¿no? Ah, Las 4 representaciones, concretamente de los evangelistas, ¿no? exactamente. Por eso el Evangelio va a ser muy importante. El tetramorfos son 4 formas y implica como esta parte de la bestialidad. Igual les voy a pasar, les subiré al grupo, yo creo, un bestiario, porque también eso es otra concepción súper importante, de cómo son vistos, representados los evangelistas. Obviamente, como estamos hablando de Dios Todopoderoso, eh, pocas, va a ser como más en el desarrollo como un poco más adelante, que el tetramorfos ya se va a presentar como con figuras humanas, pero al principio, para que no se perdiera como la centralidad o la importancia de la representación de Cristo, él sería la única figura humana. Va a tener como esta dimensión como colosal, como que va a resaltar, se va a ver más grande y pues sí, hablamos de que si estamos hablando del Evangelio y pensamos en 4 formas, vamos a pensar en esta representación de los 4 evangelistas. ¿Y cuál es esta representación? Pues bueno, ya sabemos que San Juan es representado por el águila porque tiene que ver con la anunciación. Como sabemos, el Evangelio de San Juan es caracterizado por esta parte de la anunciación. Igual que el ángel con San Mateo, porque es el que más habla como de la descendencia de Cristo y de su parte humana. Entonces también por eso el ángel, o a veces no es un ángel, sino un ser humano, el que representa a San Mateo,
pero igual, situándolo en este concepto de que ningún otro ser humano puede estar representado en donde está presente la figura del Pantocrátor, pues es el ángel el que resalta. Y luego vamos a tener a León, que representa a San Marcos, y está más ligado a esta idea de la resurrección, porque San Marcos es el que va a prestar más detalle a la narración evangélica de la resurrección de Cristo. Y finalmente, pues el buey, que es el que representa a San Lucas, que es también como esta actitud un poco más mansa, un poco más dócil en cuanto a la búsqueda, podría decirse, de lo que era el Evangelio de Dios. Sabemos que San Lucas, de los 4 evangelistas, es el que se sabe que pues, no conoció ni convivió con Jesús. Entonces, por eso el Tetramorfos siempre va a estar ligado a la figura del Cristo Pantocrátor. Y es una de las herencias iconográficas más importantes de este periodo. También, pues, esta es otra representación. Y aquí ya vamos a verlos como apóstoles, como humanos, pero van a tener la bestia a su lado cada uno. Aquí podemos ver al águila, que va a representar a San Juan, como ya les mencionaba, el buey con San Lucas, el león y el ángel. Pero ven qué chistoso está representado el ángel. ¿Ven? Tiene como 4 alitas. O sea, como que no tiene cuerpo. Y esto también es alusión de que pues ya tienen representado la figura humana de San Mateo. El ángel obviamente tiene que tener otra representación. Y los ángeles pocas veces, o sea, aunque a veces están muy ligadas como a figuras antropomorfas, no recordemos que no son humanos, ¿no? Entonces también a veces hay como algunas restricciones, más bien que algunos son muy estrictos en la representación por el carácter simbólico. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Gigi, yo quería comentar de la lectura que nos diste, ¿no? Que presentaba la relación entre, digamos, los fundamentos, la escritura como fundamento y para la tradición ortodoxa, ¿no? Las imágenes. Creo que aquí como que se cruzan ambas, ¿no? La referencia a los evangelios como testimonio de Cristo y también este otro lenguaje pictórico, ¿no? Creativo, ajá. O sea, pareciera como una relación entre la escritura y la imagen de Cristo, ¿no? Creo que es interesante. Y también en medio de ellos, o lo que lo relaciona, la encarnación de Cristo, ¿no? O sea, la encarnación como posibilidad de representar a Cristo me parece como importante. Sobre todo en esta parte, porque está hablando de las 2 naturalezas de Cristo, ¿no? Y haciendo como referencia, aunque obviamente en las primeras representaciones, sobre todo del arte paleocristiano, ya hablábamos de que se veía o se representaba a Jesús como hombre, todavía estaba como esa alusión de su representación bajo la influencia de dioses romanos, ¿no? O sea, como que todavía no se concebía esta parte importante de las 2 naturalezas de Dios. Entonces, obviamente, esta representación del Cristo Pantocrátor, en cuanto a la concepción del arte bizantino, son los que lo van a llevar como a la máxima expresión, o sea, como que va a cobrar todavía mayor relevancia, exactamente traduciéndolo en esta crítica al texto que les compartí. Y bueno, igual vamos a abordar a la figura de Cristo Pantocrátor ya desde el arte bizantino y pues es a lo que vamos ahora. Bueno, antes de pasar eso, perdón. Les comentaba que en esta época la producción lineada, que son las miniaturas en los libros, va a ser sumamente importante porque va a ser como lo que se aplica. Bueno. Yo tenía una duda. Sí, Yo sí, no sí. escuché cuando salimos, creo que estabas explicando lo del libro, ¿qué simbolizaba? El libro es el Evangelio. El Bueno. Evangelio. El libro implica el Evangelio. Eso va a estar como con el Tetramorfos. Igual, el libro puede estar abierto o muchas veces puede estar cerrado. O sea, no siempre lo vamos a encontrar abierto. Igual les hablaba de otra figura, ahorita la vamos a abordar, que es el Majestes Domini, que es el Dios juez, Cristo juez. Y este Cristo hace referencia a este Cristo apocalíptico, ¿no? El Cristo que ya viene al juicio final. Pero
aunque muchas veces es representado como el Cristo Pantocrátor, o muchas veces pueden significar el mismo, esta idea del Cristo, del Majestes Domini, majestad, que es Majestes, su majestad, tiene que ver, vamos a encontrar en lugar del tetramorfos a los 24 ancianos del Apocalipsis, que a veces también los confunden con los apóstoles porque los vamos a ver como alrededor, pero bueno, muchos luego se preguntan, ¿por qué son 24? Porque tiene que ver con los 24 ancianos del Apocalipsis, y a sus pies casi siempre va a estar representado una figura abovedada que tiene que ver como con lo celeste. Entonces, eso es como, muchas veces pueden ser, a pesar de que sea un Majestes Domini, puede ser un Pantocrátor, pero es igual como leyendo qué es lo que hay o qué es lo que no hay para que podamos identificarlo. Más adelante creo que tengo un Majestes Domini, que también es Pantocrátor, entonces para que no se confunda. Solo que primero aquí sí quiero pasar a los libros miniados, el más importante que se conserva. Hay una digitalización, no la pude descargar, pero voy a intentar seguir ahí hackeando páginas, ¿no es cierto? para subírselos al Drive y tengan acceso a este libro de Kells, que también es conocido como el Evangelio de Santa Edimba. Uh-huh. El Evangelario de Santa Columba, perdón. Sí, Santa Columba. Y bueno, en este vamos a hablar ya de las miniaturas, ¿no? O sea, miniaturas porque son figuras chiquititas, obviamente en libros, que se producían en los monasterios. Y quizás a veces esa es como nuestra concepción un poco más cercana a la Edad Media. Y siempre la ubicamos como dentro de la alta Edad Media, que diga de la baja Edad Media, cuando nace aquí, o sea, en el prerrománico, con el Renacimiento carolingio. Y esas miniaturas, pues obviamente como es un evangeliario, en la portada, pues, ¿qué vamos a tener? El tetramorfos. Y obviamente estas decoraciones eran con pintura de oro, eran muy elaboradas, igual implicaban o sea, fue como el máximo esplendor. Yo considero que es como la máxima expresión de esta unión del conocimiento con Dios. Estamos hablando de cómo el conocimiento cobra relevancia en estas bibliotecas, en estos scriptorums, que era el lugar donde se llevaban a cabo estos escritos por parte de los monjes. Y bueno, este libro de Kells, que ya se ubica como hacia finales de este periodo prerrománico, pues lo tenemos como en el siglo, se dice que su elaboración fue como a finales del siglo VIII y principios del siglo IX. Y aquí vamos a tener otra vez, ¿qué pasa? Nuestro Cristo Pantocrátor. Recuerdan esta idea de que el pavo real era ligado a la divinidad, ¿no? Entonces obviamente vamos a tener más decoraciones, vamos a tener a Dios aquí en sus manitas, no se alcanza a distinguir, obviamente o sea, es curioso, ¿no? Como, aunque muchos hablan de que son figuras planas en las que no había perspectiva, muchas veces sí se intenta representar, porque aunque solamente vemos 4 dedos, por la posición, sabemos que está haciendo esto, ¿no? Que está hablando de esta posición de los dedos. O sea, obviamente en esta posición, el pulgar no se ve, pero sabemos que el pulgar existe y está hablando a esta idea de las dos naturalezas y la Trinidad. Tenemos otra vez el Evangelio, como les mencionaba, o sea, no precisamente tiene que estar abierto siempre. Aquí no tenemos nimbus, pero tenemos la crucecita. Y pues finalmente, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Tenemos aquí a los 4 evangelistas. Un pedacito. Entonces, pues aquí está. Este es el libro de Kells. Es una de las, se supone que las joyas de lo que más se preserva en cuanto a libros miniados. Y también, o sea, cabe decir que se constituye de aproximadamente 350 páginas. Y pues, aunque son 350 páginas, estamos hablando de libros que eran como así de grueso, por el carácter de la cantidad de miniaturas o ilustraciones que contiene, ¿no? Como todo el adorno.
Espero en verdad poder encontrarlos para que los suban, para poderlos subir al Drive y tengan acceso a él. Ya tendrán su propio evangeliario muy pro en latín, pero lo tendrán. Y bueno, ahora lo que nos ocupa y que lo que veo como a Mario muy emocionado es como el arte bizantino. Y yo la verdad también estoy muy emocionada porque también me parece como una de las expresiones, si bien que no tiene tantísimo, ¿cómo decirlo? O sea, no cumple tal vez como con estos ideales de representación pictórica o artística. Y muchos refieren que el arte bizantino ha quedado estancado, que el arte bizantino es ya lo mismo de siempre y no va a evolucionar porque no puede evolucionar, tal vez poniéndolo como en estos términos categóricos, porque ya les decía yo que para mí no hay evolución del arte, sino más bien manifestaciones artísticas en diferente tiempo y espacio. Pero hablan de que, pues, en este recorrido temporal que hemos hecho, pues hemos visto, ¿no? Cómo se va complejizando la representación de Dios. Y muchos dicen que el arte bizantino quedó como en un estancamiento en esa representación de Dios. El arte bizantino lo vamos a situar paralelamente con el arte prerrománico y románico, que era de lo que ya hablábamos ahorita, y pues va a tener como la misma duración, ¿no? Del siglo V, pero este sí va a llegar como hasta el siglo XV aproximadamente, y pues en este vamos a ver quizá al principio un breve desarrollo, pero tampoco va a ser un desarrollo, va a ser un desarrollo gradual, ¿no? O sea, no va a ser un desarrollo en el que no es como aquí que vimos el arte prerrománico y ahorita que pasemos al gótico vamos a ver como, el cambio, aquí no va a pasar eso, para que no tengamos como esa idea de que si el arte bizantino hubiera crecido más, ¿cómo sería? Yo creo que el arte bizantino ya presenta todo su esplendor como puede y para mí es precioso. Es importante situar que este se consideraba como el verdadero sucesor del Imperio Romano. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ahorita vamos a entrar igual a una discusión medio compleja. Y bueno, en esta idea de que se consideraba como el verdadero sucesor del Imperio Romano, por eso es el que este tipo de arte respeta como toda esta influencia grecorromana, oriental y helenística en sus representaciones. Entonces, obviamente, Cristo va a ser el tema central sobre todas las cosas, aunque bueno, como arte cristiano, quizá eso es obvio, porque el tema central siempre ha sido Cristo, pero bueno, aquí lo referimos ya como este carácter como de trascendencia, de importancia. Y bueno, se extiende en esta parte que conocemos como el Imperio Romano de Oriente, y su capital, porque vamos a citarlo como en esta época del emperador Constantino, obviamente va a ser el centro más importante, que es Constantinopla, y por lo tanto es donde vamos a ver como el mayor esplendor del arte bizantino. No sé si hasta aquí alguien tenga un comentario, si me pasó a decirles, igual creo que me viene muy rápido, pero no sé, para igual algo que haya quedado pendiente del tema del libro de Kells o algo. ¿Todo bien? Oye, yo tenía una duda, pero Sí. creo que se aplica como en todos los periodos. Por ejemplo, en el que acabamos de ver, ¿quién hacía como estas rúbricas de que son estos los animales y estos son los elementos? O sea, ¿había como un consenso o se iba dando como en la práctica por los artistas más establecidos, no? No, aquí estamos hablando de que este consenso difícilmente el artista imponía como algún aspecto iconográfico. O sea, todo tenía que ver más como un aspecto teológico, como este aspecto de la interpretación teológica, ¿no? Entonces, sí me gustaría como aclarar esa parte, como que no había libertad para el artista para decir, ay, a mí me parece como que vamos a representar, no, o sea, tiene que ver más como con una concepción, sí, o sea, de algo, de una trascendencia teológica, o sea, es como lo que quizás resalta un poco más de estas primeras partes del arte, ¿no? Que había, si lo citamos desde el arte primitivo, o sea, el arte primitivo cristiano habla más como de una concepción un tanto como influenciada, vamos. O sea, la representación de Dios se da por esta influencia porque
obviamente en la concepción judía no había representación de Dios, ¿no? Entonces, la influencia más cercana era la representación de los dioses paganos de los romanos. Entonces, hablamos como de esa influencia que se va construyendo. Y en cuanto a los símbolos del bestiario, tienen una carga simbólica que obviamente precede, ¿no? O sea, que vamos desde culturas de Mesopotamia hasta culturas del Antiguo Egipto, que son convenciones que van creando y van indicando, bueno, no indicando, o sea, que van permitiendo que se construyan estas otras convenciones para la representación de Dios. No sé si queda claro o estoy haciéndote bolas. Yo creo que también sería bueno Dale. resaltar que tienen una influencia bíblica muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, todo eso de los seres alados, todo el simbolismo, los números, los colores, o sea, todo tiene un simbolismo bíblico que se va expresando a través del arte, ¿no? Exactamente, sobre todo eso, porque es un arte muy simbólico. O sea, aunque sí vemos representaciones ahorita, hablamos más de simbolismos, que tiene que ver, o sea, nosotros sabemos que la Biblia es sumamente simbólica, ¿no? Las escrituras guardan muchos símbolos en sí. Entonces, en esta idea, igual, sí sería pertinente resaltar que el tetramorfos, o sea, tiene que ver como con una figura que precede, que es creo que son influencias babilónicas de la astrología. Entonces, es como, por esta parte les hablaba también del bestiario, ¿no? O sea, cómo las bestias preceden al arte cristiano. Hablábamos de que el nacimiento del arte es un arte religioso. Entonces, obviamente, el cristianismo no tener referencias explícitas de su representación, va a ir tomando prestadas estas otras influencias o estas convenciones simbólicas para representar lo que ellos quieren, que es la idea de la imagen de Cristo. Entonces, Gigi, no también quisiera mencionar que las 4 figuras de los evangelistas están en la Biblia. O sea, no me acuerdo de los pasajes, pero se hacen referencia a ellas desde el Antiguo Testamento, aunque obviamente no están explícitas, ¿no? O sea, es una reinterpretación que hacen los primeros cristianos, así como lo hacen de todo, ¿no? Encontrar en el exactamente. Antiguo Testamento. Pero es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque, o sea, hablar de influencia bíblica no nos lleva como a una sola tradición, ¿no? Justo a la tradición judía como elemento que reúne teologías anteriores, ¿no? De la mesopotámica, la egipcia. Entonces, así como ahora estamos viendo la configuración del cristianismo a partir de cruce de la tradición griega, ortodoxa, latina, también en la judía vemos el cruce de otras tradiciones, ¿no? Y que dan como forma a estas figuras mitológicas que después llevan como a la representación de los evangelistas, ¿no? En el símbolo de las bestias, como dices. Así es, sí, sí, sí. Por eso les hablaba que habla de una interpretación que sí tiene que ver mucho como con esta idea. Obviamente no te va a poner, no leemos al principio del Evangelio. Este evangelista es representado con, sino ya les hacía como un poco de referencia, igual, es que igual hablar como del tetramorfos incluiría todo un solo curso, ¿no? Por toda la concepción y las influencias que vamos a encontrar como de los signos astrales, zodiacales, de las bestias mesopotámicas, de los dioses egipcios, en fin, pero sí tiene como este vínculo como de lo que es más importante, bueno, no quisiera decir más importante, pero de lo que resalta de cada evangelista, ¿no? Entonces ya les hacía como esta idea de que el águila, como en este aspecto ligado a la anunciación con Juan, porque es uno de los aspectos que más cobra relevancia. O sea, no, no recuerdo, igual me van a reprobar por teología, pero es uno de los discípulos, uno de los evangelistas, perdón, que hace más hincapié en este aspecto de la anunciación. Por eso el águila como mensajera, el águila como aspecto que trae, o sea, cobra relevancia en esta representación. No sé si Esli me va a poner tache, va a decir, esta profesora no sabe y no respondió a mi pregunta, pero espero que sí la haya podido responder. No, sí, por supuesto. Ajá, o sea, creo que sí me quedó claro este tema de, sobre todo lo que dijiste, que no tenían esta libertad, no era que yo hoy me despertaba y digo, voy a hacer un cuadro sobre Dios, sino creo que más bien eran como dirigidos, ¿no? Ya estaban las intenciones antes de la intención de creación.
Y quizá por eso me adelanto un poco, pero eso es como lo que hace tan importante el Renacimiento. Y es lo que va a implicar la ruptura. Porque en el Renacimiento ya vamos a ver como esta parte, como este sello de creación. Es más, incluso en esta época del arte no podemos hablar de creación, o sea, solamente de representaciones, porque están dadas bajo ciertos lineamientos. No es como que creen algo nuevo, no se crea. Y la creación viene hasta el Renacimiento, o sea, hasta el Renacimiento es cuando ya ahondaremos como en el pensamiento cuando lleguemos a esa etapa, pero sí es importante esta idea de cómo el autor ya es libre, el artista se vuelve libre con el Renacimiento. Emmanuel habla de que sí, creo que sí. Sí, de hecho sí, ahora que lo recuerdo. Esta parte del bestiario. Y de hecho, o sea, la mayoría de lo que implica el bestiario también está sacado como de esta concepción del Apocalipsis. Del Apocalipsis y del Viejo Testamento. O sea, son como las partes donde va a haber como más simbolismo en cuanto a esta idea de las bestias. Las bestias no lo pensamos como en monstruos, ¿no? Sino me refiero como animales. Bestias como figuras que tienen que ver como animales. Y Lalo dice que en Ezequiel y en el Apocalipsis están. Aún así, voy a buscar esto para que no me vea ya tan mal, porque creo que sí no debo olvidar mis estudios teológicos. Ruth, ¿ya se mejoró el sonido? Es que dice que se escuchaba como rebote eco. No sé, igual no quiero que haya como más problemas. Sí, fue solo unos minutitos. Gracias. Sí, ok. Debe ser igual la conexión. Bueno, ya que entendimos como en esta parte cómo se sitúa más históricamente el arte bizantino, pues vamos a encontrar que la primera forma de expresión y en lo que es como más elevado va a estar en los mosaicos. Y es en los mosaicos, estos son los de San Vitale Rávena. Si pueden buscar imágenes un poco más detalladas, bueno, o sea, como, porque es demasiado que hablar. Si hablamos de todo el programa iconográfico que existe en esos mosaicos, igual merece un curso completo lo que es la Basílica de San Vitale. Bueno, les hablaba de que están los opus tessellatum, que son los mosaicos, ¿no? Ya les explicaba al principio un poco esta técnica que consiste en esta mezcla de vidrios con piedras para crear los colores y sí, o sea, los distintos colores. Es quizá lo más relevante de los mosaicos bizantinos, que eran sumamente expresivos y coloridos. O sea, aquí vamos a encontrar muchísimo color y cosa que no habíamos como visto tan comúnmente en las otras representaciones. Y bueno, aquí ya está lo que les refería, ¿no? El Majestas Domini. Aquí no se ve, pero alrededor de este ábside están los 24 ancianos del Apocalipsis. Y también tenemos esta parte que les hablaba de la figura celeste y la corona. La corona de Majesties, porque es su majestad. Pero también podemos hablar en este caso de un Cristo Pantocrátor. ¿Por qué? Porque tenemos también la representación de la Sagrada Escritura. Y por el contexto también habla de el tipo en cuanto a los bordes de la decoración, también está presente el tetramorfos. O sea, aquí ya no lo puedo poner y no encontré una como la que se viera tan claro, pero insisto, o sea, a veces podemos encontrar como esta combinación. Podemos estar hablando del Majestas Domini, representado también como Cristo Pantocrátor, o si nosotros no encontramos como al tetramorfos ni al Evangelio, entonces solamente va a ser Majestas Domini. Entonces, tiene que ver como una concepción de programas iconográficos. Ajá, y tiene la cruz. Entonces,
Algo que vamos a empezar a notar mucho dentro de las representaciones bizantinas son las inscripciones que nos van a permitir leer lo que a veces se narra o lo que a veces se escribe. Y eso es importantísimo, porque las inscripciones hablan de la escritura. Y bueno, ya ahorita abordaremos a eso, pero supongo que ya lo leyeron, pero el icono, que es lo más importante dentro del arte bizantino, no es una pintura o no es un arte que se pinta, es un arte que se escribe. O sea, el icono es la imagen que se escribe y ahorita voy a ahondar un poco en esa reflexión. Primero quiero terminar con esto. Y bueno, aquí también vamos a tener al Cordero en un manto estrellado. Obviamente los ángeles lo están rodeando. Y pues algo que va a estar muy presente también aquí, en esta primera parte como de arte bizantino, son las figuras decorativas, ¿no? Como lo que bordea. Igual aquí vemos figuras decorativas, pero eso, bueno, se va a ir perdiendo porque va a representar un distractor en la representación de Dios, ¿no? En esta parte de lo que implica. Ok, les aviso de una vez para que igual no se expanden. Otra vez me está marcando el tiempo restante. Entonces, bueno, ya saben, regresamos sin problema. Y bueno, esto es como los mosaicos bizantinos. Son preciosos y, como les digo, sumamente coloridos. Incluso vamos a ver los colores que más utilizan es como este azul celeste, este azul de ultramar o azul lapislázuli, que es también muy importante porque este color es uno de los azules más difíciles de obtener y por eso está más ligado a la majestad y a lo celestial. Este azul lapislázuli o azul de ultramar, data desde la cultura mesopotámica y era la máxima expresión de riqueza y poder. Por eso también las puertas de Mesopotamia, igual luego les compartiré una imagen, pero es como uno de los colores que más representa lo celestial, la majestad. Y bueno, también vamos a encontrar aquí los arcos y la cúpula, porque en arquitectura también el arte bizantino va a cobrar relevancia. Y para eso igual les traje otro videito en el que vamos a ver un poco de esta representación del arte, de la arquitectura bizantina. Perdón por tantas ventanas. Esta es la iglesia de Santa Sofía. Santa Sofía o Hagia Sofía es una antigua basílica patriarcal ortodoxa, posteriormente convertida en mezquita, en la ciudad de Estambul, Turquía, ciudad que primeramente se la denominó Bizancio, posteriormente Constantinopla, en honor al emperador Constantino, y actualmente Estambul, nombre que le fue otorgado en 1930. En el lugar donde se halla Santa Sofía antes hubo dos iglesias. Ambas acabaron quemadas y destruidas por distintos motivos. En el año 532, tan solo unas semanas después de la destrucción de la segunda basílica, el emperador Justiniano I decidió construir una tercera basílica completamente diferente, más grande y más majestuosa que sus predecesoras. Justiniano eligió al físico Isidoro de Mileto y al matemático Antemio de Tralles como arquitectos, aunque Antemio murió durante el primer año de la empresa. Existe la teoría de que se empleó a Herón de Alejandría para hacer frente a los desafíos que presentaba la construcción de una cúpula expansiva sobre un espacio tan grande. El historiador bizantino Procopio de Cesarea describió la construcción del templo. Se emplearon más de 10.000 personas para la construcción. El emperador hizo traer material procedente de todo el imperio, como las columnas helenísticas del templo de Artemisa en Éfeso, grandes piedras de las canteras de Pórfido de Egipto, mármol verde de Tesalia, piedra negra de la región del Bósforo y piedra amarilla de Siria. Esta nueva iglesia fue reconocida por los contemporáneos como una gran obra de arquitectura. En 1453, el sultán Mehmed II puso cerco a Constantinopla, con el deseo de convertir la ciudad al Islam. El desenlace fue la caída final del milenario imperio bizantino. Inmediatamente después de la conquista y tras arduas tareas de reparación, Santa Sofía es convertida en la mezquita de Santa Sofía. El interior de Santa Sofía es sobrecogedor. Las dimensiones de la sala principal
La iluminación difusa, los enormes medallones islámicos con primitiva caligrafía árabe y las columnas monolíticas dejan a cualquiera con la boca abierta. En la segunda planta de la basílica se pueden encontrar diversos mosaicos de gran interés histórico. El mosaico más destacado muestra al emperador Constantino y a la emperatriz Zoe adorando a Cristo. Vale, bueno, podemos ver la complejidad de la arquitectura bizantina. Es uno de los aspectos más que rompe totalmente con las plantas arquitectónicas que hayamos visto, en el sentido de que son muchísimo más grandes y complejas en cuanto tienen más elementos. Vamos a ver como una serie de arcos, la cúpula, no vamos a decir que aquí nace la cúpula, pero es donde cobra mayor relevancia, por eso aquí podemos ver la cúpula, pero lo que rompe con este arte bizantino es el hecho de la constitución de muchísimos elementos que van a introducir al espacio sagrado, porque ya referíamos que desde el arte, finales del arte paleocristiano, el espacio sagrado cobra relevancia, pero en el arte bizantino esta idea del arte sagrado va a ser como, va a ser la máxima expresión de recuperación en cuanto a espacios. Como ya mencionaba el video, Santa Sofía ya no es una iglesia católica, ya es una iglesia que pertenece al Islam, y bueno, pues también la han reconstituido con ciertos elementos que hablan como de este sincretismo, ¿no? Pero en su principio, en un inicio, fue constituida como una iglesia pensada en esta idea del arte de Bizancio. Bueno, también vamos a encontrar una de las representaciones que les decía que era muy importante, era el Cristo Pantocrátor, pero ya dentro de la iconografía bizantina. A ver, ¿qué elementos ven aquí? Que de hecho son muy sencillos, o sea, es muy poquito lo que hay que identificar. El nimbo, Uh-huh. el libro cerrado, la mano bendiciendo. Sí, bueno. No sé si los colores también tengan que ver, por ejemplo, ahorita que hablabas del azul, digo, el modo igual azul en el que se representa. Sí, totalmente. Algo que vamos a ver es que ya en la representación del Pantocrátor es, si se dan cuenta, a diferencia de los otros Pantocrátors que vimos, teníamos un fondo. O sea, había como un paisaje o algo, había como un fondo. Y en esta parte ya solamente vemos el oro, lo dorado, el oro. ¿Alguien recuerda en el texto por qué se llamaba luz del icono o qué refería eso? Es que lo leía. Examen. Bueno, la luz porque es la representación de Dios y por eso era muy utilizado el dorado, porque es muy importante la concepción de la luz, porque Dios es el que ilumina todo, ¿no? Entonces en esta idea de Dios como luz, exactamente, que emana de Dios, ya lo dice Renato. En esta idea de que lo que irradia de Dios es la luz, no puede haber algo más que su luz. Entonces, por eso, algo que vamos a empezar a ver dentro del arte bizantino, ya como un poco más ligado a estos periodos en el siglo XIII, es que ya no vamos a tener fondos, solamente fondos dorados, ¿no? Fondos en oro. Y bueno, vamos a tener otra vez, como que va cobrando otra vez fuerza el uso de este azul de ultramar, este azul lapislázuli que les refería. Igual, ya tal vez no encontremos aquí a los 4 evangelistas situados específicamente donde está la figura del Pantocrátor. Puede que estén en las pechinas, arriba o abajo, pero aquí lo que nos va a dar es el nombre. Está la inscripción. Aquí está el nombre de Cristo y aquí no sé si alcanzan a ver que está la escritura de Kratos en griego. Entonces, las inscripciones, como ya les mencionaba, comienzan a cobrar muchísima relevancia en este periodo, o sea, son elementos importantes y difícilmente vamos a encontrar alguna pieza dentro del arte bizantino
que no tenga mínimo una inscripción o señalamiento. Entonces, pues ya estos son pantocrátoros un poco más tardíos en relación mm, con los mosaicos, con esta primera parte del arte bizantino. También se me pasó mencionarles, a veces el arte bizantino se lee también por su periodo larguísimo, que implica el siglo V al siglo XV, se le divide o se le entiende como en 4 periodos, ¿no? El primero, que es el de los mosaicos, donde está todo este esplendor, pues es la primera edad de oro bizantina. Y pues nos va a llevar como desde siglo VI al siglo VIII aproximadamente, donde vamos a encontrar como esta construcción arquitectónica de las plazas centrales y obviamente pues ya como en esta máxima expresión del arte bizantino como una explosión de color. Estábamos hablando de estos periodos, ¿no? Y el segundo va a ver con las discusiones iconoclastas, que van a ser como previas a esta representación, que se sitúan como entre el siglo VIII, siglo IX aproximadamente, siglo VII, por ahí se van a gestar. Y por último, pues las dos van a ser conocidas como la segunda y tercera edad de oro de este periodo bizantino. Bueno, antes de ahondar más, ya que estamos aquí con la representación de Cristo, porque la representación de Cristo debe ser una representación. ¿Recuerdan de su tarea de hace como 1000 años acerca de que eran iconoclastas y que eran iconódulos? Híjole. Si ibas a decir esas Los que definiciones. rechazaban el culto a las imágenes sagradas. Así es, Lalo. No me dejan hablar. Okay. Perdón, ¿quién iba a hablar? ¿Eras Ruth o...? Lo dijiste en voz alta. Betty, creo. Sí, bueno, el iconoclasta era el destructor de las imágenes, ¿no? Y el iconódulo es pues el que sí veneraba, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Era? Bueno, sí, para que no entramos en estas confusiones, porque estas discusiones, que también es conocida este periodo como la teoría de las imágenes o discusiones iconoclastas, refiere como a esta ruptura de la representación, pero eran discusiones muy teóricas, ¿no? Sus fundamentos tenían que ver más con la idea de si podía representarse o no a Dios y por qué. Como ya lo mencionaban, los iconoclastas son aquellos, pensado como esta palabra como imagen, primera imagen, son pues aquellos que se negaban rotundamente a la representación de Dios, y los iconoclastas eran a los que apelaban que era necesaria la representación de Dios. Los primeros, los iconoclastas, pues esta discusión se centraba en el hecho de la idolatría, ¿no? Que tener imágenes, que hay en esta concepción de la idolatría, y también en esta parte del Evangelio que refiere que no es el Evangelio, el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando dice, no te harás imagen alguna de tu Dios, ni de nada creado por él o semejante a él. Entonces, con este fundamento, los iconoclastas rechazaban cualquier representación de Dios porque decían que era blasfemia, herejía, y aparte, pues caía en la idolatría. Mientras que los iconódulos pues defendían el carácter didáctico de las imágenes y apelaban a esta idea de la representación, donde es solamente eso, una representación. No estás refiriendo a Dios mismo, sino es una representación de Dios que es necesaria para el carácter como de enseñanza, de exposición en cuanto a lo que implicaba la religión. Entonces, en esta querella, que significa discusión, guerra, en esta querella de las imágenes, aparte influye otro momento importante, que es como esta disputa entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Ya reafirmábamos al principio que este imperio se declaraba como el verdadero sucesor del Imperio Romano. Entonces estaba esta inscripción de, ok, vamos a defender la representación y la necesidad de imágenes, va a ser bajo mis criterios porque yo soy el verdadero sucesor del Papa, que en ese caso era
San Pedro, ¿no? O sea, se representaba como la verdadera sucesión de la Iglesia Católica. Y pues obviamente el Imperio de Occidente pues no se iba a dejar, y era como, no, porque yo trasladé mi sede papal a Occidente, no te la dejé en Oriente. Entonces es como toda esta discusión un poco política, un poco circunstancial en este aspecto de más como una pelea entre ver quién es más católico y quién por eso puede mandar y quién no, por decirlo de alguna forma. Y pues eso también va a venir con la ruptura. Es un primer momento, porque también estaba otra idea acerca de el simple hecho de cómo se concebía el credo. Esta parte cuando dice que nosotros en el credo decimos Dios Hijo que procede del Padre y del Espíritu, también ahí hay una ruptura con esta parte del Imperio de Oriente, porque el Imperio de Oriente no concebía que procediera del Espíritu Santo. Tiene que haber ahí una constitución un poco más de aspecto teológico acerca de cómo se ve la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces esto también implica una ruptura, o sea, que va más allá. Empezaron por las imágenes, se van por el aspecto político, después en el aspecto teológico acerca de la concepción de la procedencia de Dios, si Dios Hijo procedía verdaderamente del Espíritu Santo o de Dios Padre, o si solamente los tres eran una unión, o sea, no era procedencia, sino unión. Entonces, en todo este conflicto, pues es donde vamos a situar la querella, ¿no? Y con ello viene la ruptura definitiva de estos dos imperios. Y no solamente implica la ruptura de los imperios, sino implica la ruptura de la Iglesia Católica, y es así como nace esta Iglesia ortodoxa, ¿no? La Iglesia ortodoxa que se separa y no reconoce la autoridad papal, como muchas otras rupturas, pero esta es quizá un poco más significativa porque la historia nos dice cómo el cristianismo ortodoxo y el cristianismo católico son hermanos, o sea, crees que es la máxima representación del cristianismo hermano. Por eso fue tan simbólica la reunión que tuvo el Papa Francisco hace unos años con el líder de la Iglesia Ortodoxa. No sé si recuerdan. No fue el nombre, pero del Papa de la Iglesia Ortodoxa, del líder de la Iglesia Ortodoxa. Pero ese reencuentro es... Exactamente, sí. Y por eso es tan simbólico, porque implica como esta ruptura que se hizo, porque en cuanto a plano ritual y a plano de la concepción, es muy semejante al catolicismo esta parte, ¿no? Del rito litúrgico, y también porque existe eso, un rito litúrgico, y ya les había mencionado que en otros aspectos del cristianismo no existe. O sea, existe con esta parte de la Iglesia Ortodoxa, y bueno, pues más adelante igual con la ruptura de la Iglesia anglosajona. Pero bueno, eso ya esas son historias igual ya por otro lado. Regresando a esta idea de la representación de Dios, pues obviamente se defiende que Dios puede ser representado, pero obviamente debe ser representado en su máxima majestad y esplendor. Y pues obviamente aquí lo que va a defender la parte de Oriente, la Iglesia bizantina, es que Dios se puede representar, pero para la representación de Dios se requiere también seguir con un programa que habla de la sacralidad. Y pues ya lo leían en el texto de la luz del icono. Y para ello vamos a tener dentro de la Iglesia ortodoxa algo que es importantísimo, que es la figura del iconostasio. Ok, es una aplicación. Yo todavía no estoy lista para esas cosas. Bueno, el iconostasio se concibe como un objeto litúrgico en sí mismo. No es un adorno, no es lo que conocemos nosotros como el altar, no tiene que ver nada con ello, sino es en sí mismo un objeto litúrgico. Y un objeto litúrgico que implica una lectura. El nombre lo recibe obviamente porque se compone de iconos. Sí, es un Tamagotchi. Perdón. En esta representación de los iconos, ahorita vamos a abordar a profundidad lo que implica el icono, pero el iconostasio es lo que va a separar la parte de,
con la parte del público, la parte de la iglesia, de la asamblea, a la consagración. Porque en el rito litúrgico de la iglesia ortodoxa, en el rito bizantino, también se lleva a cabo la consagración. Sin embargo, aquí la consagración tiene un carácter, dentro de la religión católica tiene un carácter místico, un carácter de lo oculto, de lo secreto, de la revelación, en el rito bizantino, o sea, va a cobrar mayor expresión y simbolismo eso. ¿Por qué? Porque el iconostasio, podríamos llamarlo ahorita mampara, es una mampara que separa el lugar donde se consagra de la asamblea, porque la consagración es algo secreto, la consagración es algo que no se entiende, entonces no se puede hacer a los ojos de los demás. Entonces el iconostasio se ve como si fuera una pared que tiene 3 puertas, pero estas 3 puertas también no son totalmente visibles, o sea, estas 3 puertas están como en esta especie de ocultamiento que entre la formación de los iconos no se alcanzan a distinguir. Y cada puerta obviamente va a tener como cierta relevancia. La puerta principal, que es por donde entra el sacerdote, es la puerta santa, que es donde él va a entrar para consagrar. Tenemos la puerta meridional, obviamente es la primera puerta lateral, que es por donde entra el diácono. Y por último, la puerta septentrional, que es igual la otra puerta, ¿no? La que está situada a la puerta. Entonces, esto también es muy importante porque dentro de la consagración del rito bizantino, la consagración siempre se hace con 3 personas, 3 sacerdotes. Bueno, el diácono, el sacerdote y otro sacerdote. ¿Por qué? Porque es esta alusión a la Trinidad. Entonces, este rito obviamente siempre va a estar llevado a cabo por 3 sacerdotes, porque la consagración implica de 3. También en lo que respecta a esta parte del iconostasio como objeto litúrgico, es importante resaltar que siempre van a estar representado el calendario bizantino, que son las fiestas más importantes. Las fiestas que van a implicar a los santos, a los fundadores, y una de las figuras que más va a cobrar relevancia dentro del arte bizantino va a ser la figura de María. La figura de María va a ser muy importante y siempre va a estar como este carácter de dualidad en el iconostasio. De un lado vamos a tener a Jesús y de otro lado vamos a tener a María. ¿Por qué? Porque es como este complemento de las 2 personas, ¿no? De hombre y mujer. Y así van a estar representados santas que son mujeres y santos que son hombres, o como su complemento, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de iconostasio. Esta figura que vemos acá arriba, que es la Virgen María cargando al niño Jesús, es también conocida como María Theotokos. La representación de María Theotokos es también una representación muy importante que es similar a lo que implica esta concepción de la María Madre de todos, ¿no? Madre de Dios, Madre de todos. Theotokos. Entonces, vamos a pasar a lo que es el icono. Esta igual es una planta acerca de un poco más como en cuanto a aspecto, en cuanto a forma de la representación dentro del icono, como les mencionaba, ¿no? Siempre se señala que es como muy plana, que son figuras planas, que son figuras que carecen de corporalidad, y para ello, pues vamos. ¿Alguien recuerda qué es el icono en su lectura? Decía que el icono, o sea, no solamente entendido como imagen, sino qué implicaba el icono. Es más, tú, Mario, que estabas muy feliz de la lectura. ¿Sí sigue Mario aquí? ¿O nos abandonó? Creo que nos abandonó Mario. No, ahí está Mario. A ver, Mario. Pues me acuerdo. Pero está pensando. No, pues me acuerdo que era una representación, ¿no? de Dios, o sea, podía ser pintura, en pared, en la definición de Nicea, podía ser en las ropas, ¿no? Y con cualquier material. Me acuerdo de eso. Bueno, sí, hablamos de materiales, los que más van a resaltar, como ya vimos, aquí ya el mosaico ya no está presente, ¿no? O sea, eso fue como en la primera edad de oro.
lo que vamos a encontrar presente en estas ya etapas finales es la pintura al temple sobre tabla, que va a ser como la principal técnica, y también el fresco y las miniaturas. Las miniaturas también van a ser muy usadas. En cuanto a materiales. Ya lo que vamos a la representación de Dios es, obviamente Dios no puede ser representado común y corriente, ¿no? Porque estamos hablando de que ya hubo toda una discusión de esto y obviamente no se puede caer en la idolatría ni se puede caer como en esta banalidad o en esta herejía al representar a Dios. Y para ello, la preparación de una representación de Dios es una inscripción. Ya les decía yo que el icono no se pinta, el icono se escribe. Se escribe porque implica oración y un transepto espiritual de por medio, ¿no? Esta parte de elevación dentro de cómo se compone el icono. Y en esta idea de que el icono es escrito y tiene que estar fundamentado en la oración, obviamente quien escribe el icono, que son los monjes que tienen cierta preparación, son los monjes dentro de esta iglesia bizantina, no es que solamente ellos puedan hacerlo, pero preparar un icono, escribir un icono requiere cierta preparación. Y esa preparación, pues obviamente la llevan a cabo los monjes porque son como más cercanos a. No te escucho, Mario. ¿No estás diciendo nada? Está platicando. Vamos a poner tachón. Bueno, en esta escritura del icono, aquel que va a escribir el icono tiene que tener mínimo un mes de ayuno. Un mes de ayuno, debe estar completamente alejado de todo aquello que represente una distracción terrenal y sobre todo debe estar en todo momento encomendado a la oración, porque lo que está haciendo es este acercamiento a la figura de Dios. No puede tener un distractor, no puede estar pensando en otras cosas porque lo que está haciendo es un rito en sí mismo sagrado, porque es esta idea de la trascendencia espiritual. Y por esto, aquí volvemos un poco a lo que ya preguntaba Esli, la representación del icono va a ser muy estricta. La representación del icono no puede variar. O sea, en el icono no vamos a encontrar como variaciones. Siempre va a ser muy igual, incluso en la representación de los santos. Las figuras son como muy alargadas, como podemos ver, muy flaquitas. Y la representación, o sea, obviamente va a haber como ciertas variaciones, no es como que todos sean idénticos, porque no son reproducciones idénticas, pero a lo que me refiero es que no vamos a encontrar como ninguna variante. Lo que aprendamos a leer en un icono, lo vamos a aprender en cualquier otro icono. Y los colores que se utilizan, sí son los colores que se van a estar utilizando constantemente. Como en este caso, ya lo veíamos con el Cristo Pantocrátor, que estaban en las ábsides, que les mostré como de segunda edad de oro bizantina. Es el rojo y el azul. El manto azul y la túnica roja, púrpura, siempre van a ser una constante en la representación, en la figura de Cristo y en la figura de María. Solo que María a veces es invertida o viene, pero siempre son estos dos colores. El nimbus o nimbo siempre va a estar presente. La amplitud de las frentes también es un aspecto muy importante porque habla de sabiduría y de conocimiento. No es como que físicamente solamente dijeran como, vamos a hacerla alargada la figurita, pero la frente descubierta, ver la frente, implica sabiduría y conocimiento. Y es el conocimiento a Dios lo que nos hace leer en el icono. Como ya les mencionaba, también las inscripciones son importantes, porque nos está diciendo que no es una pintura, nos está diciendo que no está pintando a Dios, sino que lo está escribiendo, y por lo tanto debemos hacer una lectura de él. Y bueno, ya estas dos características que van a ser como el Cristo Pantocrátor es la representación de Cristo por excelencia dentro de la iconografía bizantina, y vamos a tener obviamente las escrituras, el Evangelio, y pues la posición de las manos que ya les decía, ¿no? Que aquí está mal esta imagen, y ya les dije que en internet no confíen, pero no es una mano bendiciendo, sino es una mano que muestra la naturaleza de Dios. Entonces, bueno, eso es como lo más relevante dentro del icono bizantino.
Igual buscaré un video para mostrarles acerca de cómo es el rito bizantino, ya nada más por mera curiosidad, para que tengan una aproximación y vean como este sincretismo o esta hermandad, este vínculo que existe de la iglesia romana con la iglesia bizantina. Y bueno, ya después de este acelerado proceso en el que me hubiera gustado detenerme, o sea, si por mí fuera, tengo 10 años en el bizantino, pero pues les decía, o sea, lo que vamos a encontrar en este periodo, en el siglo XV, ustedes buscan una iglesia bizantina actual, una iglesia bizantina, por decirlo así, moderna, y van a ver exactamente lo mismo. No ha cambiado nada. La representación ya es definitiva, no se puede modificar, y pues eso. Y pues ahora vamos ya a otro periodo, para poder entrar ya a la edad moderna. No sé si hay dudas antes de que llegue a esto. ¿Sí? ¿Quién? Perdón, es que el chat lo escondo y luego ya no sé. Ah, perdón, Ruth, ¿cuál imagen querías? ¿Esta? ¿O ya fue desde hace mucho y yo no lo había visto? Es que no sé, perdón, no había visto el chat. Ah, sí, no, me refería a la primera que mostraste, como en el atrio, la de las 3 puertas, que no alcanzaba a ver las puertas, solo vi una. Ah, sí, por eso les decía, las puertas están ocultas, o sea, las puertas no van a estar a simple vista porque el fin del iconostasio es como permanecer oculto, ¿no? Y bueno, aquí está la puerta principal, aquí está la puerta, la septentrional, y aquí está la meridional, por la idea de ¿Dónde? Ah, detrás de... ¿O Ajá. es la puerta? Sí, es otra. No. Esta es una representación, pero atrás de esta se puede visualizar la puerta. Ah, ok. Bien, gracias. Y ya les decía, ¿no? Que aquí están representadas las fiestas del calendario bizantino, las más importantes. Y aquí no se alcanza a ver, pero sí. O sea, está también el cenáculo. El cenáculo es la representación de la última cena, así se le llama, cenáculo. Y pues también hace alusión a esta parte de la Eucaristía. Bueno, en el bizantino no es Eucaristía, tiene esta parte de la consagración. Incluso ahí se utilizan el pan sin levadura, no es la hostia como en nuestro caso, sino ahí sí se utiliza pan sin levadura. Es un pancito, así, planito, muy árabe. Ah, otra cosa, Renato pregunta, sí, eso también es importante. ¿Por qué no hay representaciones de cuerpo completo? Porque también lo que nos dice el icono es que podemos acercarnos a Dios, pero no enteramente. O sea, es también como habla esta relación de la incompletitud de nuestra aproximación y conocimiento de Dios. Por eso lo que más vamos a ver son estas figuras que son representadas como el dorso hacia arriba, nunca completas. Quizá haya sus acepciones. En el caso de la representación de santos, en ocasiones sí vamos a ver las figuras completas, pero en lo que refiere a la figura de Cristo y de María, no. Entonces, ¿alguna otra duda respecto a esto? Yo, Gigi, o sea, otra vez como aprovechando esta oportunidad, ¿no? De ver el origen del cristianismo, de los discursos griegos y también heredados de Roma, estos términos, ¿no? Que quedó en la dogmática de los concilios, ¿no? Que todavía está en nuestro credo que decimos cada domingo cuando vamos a misa, ¿no? La formulación de dos naturalezas, ¿no? Que depende completamente de la filosofía griega, ¿no? O sea, pensando que el imperio bizantino está ahí en lo que antes era Grecia, ¿no? Y que el Nuevo Testamento se escribió en griego, o sea, son una completa herencia, ¿no? Yo diría los verdaderos herederos, ¿no? De la cultura grecorromana, ¿no? Son ellos, pero justo que nuestro cristianismo no está vinculado únicamente a esta interpretación, ¿no? Es una interpretación que tiene sus manifestaciones, no sé, temporales, ¿no? Pero hoy podemos hacer otras significaciones, ¿no? De lo que significa ser Dios, ser hombre, ¿no? Estas combinaciones, el papel de Cristo como Salvador, ¿no? O sea, para eso sirve como verlo, para actualizarlo también, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, como dices, es una interpretación que se hizo en su momento y que sigue fungiendo como una interpretación demasiado estricta
y también por eso está como esos conflictos, ¿no? Incluso igual es uno, yo creo que las crisis que enfrenta la Iglesia Católica actualmente, como estas limitaciones de la interpretación en cuanto a la naturaleza y la forma de Cristo. En el concilio, ya lo mencionabas muy bien, que fue con el concilio de Nicodemo, que es este credo, ¿no? Donde se concilia este credo que nosotros dentro de la Iglesia Católica tenemos. Perdón, yo hablo de nosotros, no quiero asumir sus creencias religiosas ni nada, sino tal vez un poco más porque estoy situada como en el contexto, ¿no? Porque es lo que conozco. No quiero ofenderlos ni nada, porque vayan a decir como, yo no soy católico o yo no sé, no quiero generar ese conflicto de ofensa. Solo aclaro. Entonces, sí, insisto, hablamos de que estas representaciones tuvieron como un montón de discusiones y ya lo veremos cómo el arte se reconfigura incluso con este concilio que es un poco más cercano en espacio y tiempo a nosotros, que es el Concilio Vaticano II, porque también va a dar otra perspectiva del arte, que igual en la actualidad genera muchos debates con el arte contemporáneo, y pues ya en la última sesión dedicaremos los escasos últimos minutos a eso, para que no quede como al aire. Pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Igual yo me atrevería a decir que por el contexto histórico, que si lo hacemos detallado y hablamos de esta división de imperios y cómo el emperador del imperio romano sí se traslada a Oriente, entonces creo que igual en esa, ya hablando quizá un poco en esa rigurosidad histórica o ya como en esta rigurosidad de pensamiento, podríamos decir que sí, efectivamente, ¿no? La iglesia de Bizancio es la verdadera heredera del cristianismo. Entonces, son debates, a mí me parecen como igual muy, muy complejos, y de hecho ahí va como un dato curioso, ¿no? O sea, son debates que han quedado como reducidos a esta idea de banalidad, y por eso a veces es usado como término despectivo esto de son discusiones bizantinas, ¿no? Porque son discusiones que no llevan a ningún lado y son discusiones irrelevantes, como un poco en esta idea de que pues, la religión y el cristianismo no tienen nada relevante. Entonces, igual, yo diría que en cuanto a pensamiento, o sea, no defendiéndolo desde la religión, pero yo no diría que para nada son irrelevantes, porque también tienen como elementos de los que hay que aprender, no solamente en cuanto al cristianismo, sino ya como en una concepción más profunda. Y bueno, no sé, son 12:50. ¿Quieren que les dé lo del gótico? ¿No me lleva más de 10 minutos o ya le paramos? Como ustedes me digan. Yo no tengo problema. Pero no sé si alguno de ustedes tenga como más cosas que hacer. Entonces tampoco quiero como verme abusiva. Pues, sí, yo me voy a hacer como a la 1 y cachito, pero o sea, sí está bien. Y de todos modos creo que después puedo retomar el video, no sé si lo vamos a compartir. Y ya puedo, o sea, si no alcanzo, puedo ver ese pedacito. Entonces, por mí estaría bien adelante, ¿no? Sí, o sea, termino ya ahorita a la 1 en punto, no se preocupen, se los prometo. No, pero igual, si ahí cuarto, ya me tengo que ir, pero me pongo, me actualizo con el video, si lo suben. Muchas gracias. No, de qué, gracias a ustedes, y perdón porque ya nos tardamos. No, al contrario, no, gracias. pues es que está profundo todo esto. Pues bueno, vamos a entrar ya a otro periodo. Insisto, la ruptura se va a ver como súper grande, porque hablamos de que el arte bizantino pues quedó como en una configuración en la que no existe espacio, ¿no? No hay perspectiva de espacio, no hay paisaje, no hay nada. Y pues vamos a entrar ahorita en una época en la que pues si vemos como la diferencia, a veces es donde creemos, ¿no? Como que no hay un paso del tiempo tan, aunque puede ser muy cercano, aunque son dentro del mismo periodo, porque el gótico lo vamos a situar en esta última etapa del arte bizantino que les mostraba, y es como, ¿cómo puede ser que las representaciones sean totalmente tan distantes cuando están dentro del mismo periodo, ¿no? Y bueno, pues el gótico igual, como les he insistido siempre, o sea, son aproximaciones en cuanto a espacio a tiempo, no. Algunos autores van a decir que es un año antes, un siglo antes, otros lo van a poner que terminó un siglo después, pero pues esto es solamente como para términos un poco de situarnos, porque es muy conflictivo
toda esta primera etapa de la Edad Media, ¿no? Pensarlo en Baja Edad Media, Alta Edad Media y todas estas cosas que transcurren al mismo tiempo dentro del arte cristiano y a la vez parecen que están como separadas por siglos, pues es complicado. Ya vi que ya Lorena se despidió, pues bueno, que se bye Lorena. Y bueno, en el periodo gótico vamos a tener, esto sí me parece como muy común, igual una estética de la luz, ¿no? Ya hablábamos de que dentro del arte bizantino el icono es concebido como luz, la luz que emana de Cristo, y por eso vemos mucho oro y por eso es muy importante. Pero aquí ya hablar de la estética de la luz va a tener que ver no con una luz proyectada, escrita o, ¿cómo decirlo?, representada por el oro, sino aquí ya vamos a hablar de una luz que es tan importante que dentro de las plantas arquitectónicas se tiene que dar el espacio para que esa luz penetre dentro del espacio sagrado. Entonces, vamos a tener como figura arquitectónica más importante la catedral. Y la catedral y sus características nos van a referir a una elevación espiritual dentro de este periodo. El que podría decirse que introduce como esta parte acerca de lo que se interpreta dentro del gótico es el abad Schuher de Saint-Denis. Es Saint-Denis porque era la abadía a la que pertenecía. Y esta figura, este abad, va a ser como la figura que va a poner las pautas acerca de lo que se tiene que representar en el periodo gótico dentro del arte sacro, del arte religioso. Y bueno, es el abad Schuher, es un vitral que está igual en la abadía de San Denis y pues está representando al mismo abad que ofrece un vitral a Dios. ¿Y por qué un vitral? Pues porque, como les decía, ¿no? En este periodo vamos a ver cómo en el espacio sagrado debe penetrar la luz y pues para ello va a haber grandes ventanales dentro de la arquitectura gótica, lo que va a permitir que esos ventanales se adornen con vitrales. Entonces, una de las principales características del arte gótico van a ser el arte en vitrales. Por eso son tan relevantes los vitrales dentro de este periodo. También hay que hablar que este tipo de arte sí tiene como su característica única de que solamente se desarrolla en Europa y hay algunas referencias góticas, influencias góticas, o sea, nace en Francia, es exclusivo de Francia y va a tener algunas referencias en pues, los países que le rodean, ¿no? Que es el caso de España y de Alemania. Pero fuera de esto no podemos hablar precisamente de un gótico, porque como decía, el gótico es establecido como por el abad Schuher, que es un abad francés, entonces sí es importante. Igual luego hay como conflictos ahí, si hay gótico en México, pues lamento decirles que no hay gótico en México ni en ninguna otra parte que no sea Francia, España y Alemania. Entonces, quizás suena muy estricto, pero sí, o sea, hablando ya como en términos un poco más reglamentarios acerca de lo que implicaba el arte. Algo que me parece muy importante de señalar en esta parte del gótico es la estética de la luz. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a introducir esta palabra que no existía dentro de los otros periodos. Al principio, incluso bien recuerdo que Manuel ya decía acerca de esta concepción, de este acercamiento estético, ¿no? Pero no un acercamiento estético que implica solamente la belleza. Y en este caso, la experiencia estética, ya habíamos hablado que es una experiencia que obviamente nos va a remitir como a más partes sensitivas, no precisamente como dentro de aquello que es bello, sino una experiencia estética se da desde la fealdad o desde lo grotesco, desde cualquier otra categoría, pero en esta idea, en este principio que ya establecía el abad Schuher, sí vamos a pensarlo solamente en la belleza, porque el fundamento de este abad, y lo pongo a continuación, citándolo en uno de sus escritos, dice: hay quien nos dice que para el ministerio del altar basta una mente sana, un corazón puro y una buena intención. Y yo acepto que estas son las cualidades apropiadas, principales y peculiares para ello.
pero mantengo que también tenemos que rendir homenaje al rito del santo sacrificio como a ninguna otra cosa en el mundo, con el esplendor exterior de los santos vasos, con toda la pureza interior y toda la magnificencia exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí a lo que el abad de Saint-Denis, el abad Suger, apelaba era que la experiencia de Dios solamente se podía dar en la belleza. Y como Dios es lo más grande de todo lo grande, merece que se le represente como tal, merece que el espacio sagrado se adecue a esa majestuosidad. Entonces, en esta parte es donde ya vamos a encontrar una importancia no solamente ya de las formas, sino también una importancia de los materiales, una importancia de lo que se va a ofrecer y de cómo se va a ofrecer. Entonces, lo que implica toda la construcción del gótico es que ya hay una trascendencia y una conciencia acerca de la representación, no solamente en cuanto a forma, sino también en cuanto a fondo, en cuestión también de lo que se utiliza para la representación como materiales. Es decir, ya no podían usar simples piedritas o simples colores, sino que ya todo tenía un significado de trascendencia y se debe usar lo mejor de lo mejor para Dios, obviamente. Y bueno, también en este periodo tenemos que se manifiesta que lo que concibe en este periodo y que va a romper o va a dar paso, lo que va a implicar como esta transición del gótico al renacimiento, es que en el gótico, pues obviamente es un humanismo que se centra en la idea de Dios, un humanismo que busca a Dios, y por ello está como esta experiencia de la luz en la búsqueda de Dios, que pues bueno, va a configurar también cómo después el ser humano se va a situar, en lugar de poner a Dios en el centro de todo, sino se va a poner él antes para poder hacer como este acercamiento a Dios. Y ya tiene que ver con esta idea del renacimiento. Entonces esa es como la pauta del pensamiento que va a permitir, o digo yo, posibilitar lo que concebimos de todo este pensamiento renacentista. Y por este sentido de que aquí lo importante es Dios y hablamos de algo teocéntrico, es que en el Renacimiento es como se le da esta categoría de gótico como una categoría despectiva. Gótico viene de la palabra godos, que como vimos desde el prerrománico, los godos son los bárbaros, son aquellos que invaden. Entonces, lo que aquí el Renacimiento está queriendo decir cuando llama gótico a este periodo, es decir, que es un periodo bárbaro, que no tiene ni idea de las formas, ni de las figuras, y X, ¿no? Es como, ustedes están mal, lo hicieron todo mal y plano, y pues nosotros les vamos a mostrar lo que es la verdadera gloria. Ok, esto ya se va a acabar, otra vez me está marcando menos de un minuto, lo vamos a dejar aquí, me despido de una vez para que ya no tengamos que regresar, y pues nos vemos la próxima sesión. Si tienen dudas, las solucionamos por WhatsApp, si quieren, para que ya no tengamos como que regresar, porque esta cosa me ejerce presión el reloj de menos de un minuto. No sé si alguien como quiera comentar algo rápido antes de que nos corte. Nos despedimos y ya lo vemos la próxima sesión. Muchas gracias. No, ¿de qué? Ahí escribí reflexiones porque esto de gótico estuvo padre, ¿no? Sí, es que cada vez va complejizándose más, o sea, cada vez se vuelve más teológico el asunto, cada vez es como implica más cuestiones, ya no es como solamente ver la figura del buen pastor y ya, sino... Sobre todo ver cómo estaba despectivo esto. O sea, esto que dijiste, ¿por qué lo hacían ¿por qué vemos al gótico como despectivo? O más bien esta connotación despectiva a lo demás. O sea, eso es lo que me llamó la atención. Sí, es complejo. Es que esos renacentistas tenían un ego muy grande. Ya lo veremos, ya lo veremos. Bueno, pues cuídense mucho y gracias, y porque ahora sí les robé más tiempo.